Muy bien, pues, buenos días para todos. Vamos a plantearles de mi parte un par de temas rápidos, sencillos, y ya luego siguen las dianas. Abordando el tema de tuberculosis. En primer lugar, entonces, contarles que hemos definido una estrategia. Este es un tema de probar cosas como nos van saliendo y que tienen de entrada pues un propósito que tiene mucho sentido, y hemos definido la figura de la enfermera de gestión clínica. Enfermera de gestión clínica. ¿Eso qué se refiere? Hemos definido entonces que hemos observado que algunos pacientes ustedes ven consulta externa, ustedes han planeado con ese paciente hacerle un control en su consulta, control en consulta. Por dicho, ¿de dónde nace? El tema nace de una oportunidad que está muy apoyada. Nosotros saben, debemos tener una oportunidad a 3 días en los pacientes que vemos en consulta movilidad general. Cuando uno revisa semanalmente la oportunidad, encuentra que en promedio estamos a 10 a 12 días de oportunidad. Ahí tenemos un problema muy particular, y cuando uno revisa el tipo de consulta, pues identifica que hay muchas de esas consultas que son protocolos. Entonces uno se hace la pregunta: ¿ese control primero es realmente necesario? ¿Que segundo lo tiene que hacer el médico, o una persona del equipo de salud diferente al médico lo puede hacer? Entonces identificamos que probablemente muchos de esos controles los puede hacer una persona diferente del equipo de salud. Por eso es por lo que le estamos apostando a la estrategia del seguimiento clínico por enfermera profesional. Los auxiliares de enfermería, pues, es una persona que ya tiene pues, un nivel de instrucción y experiencia mayor desde la parte clínica. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, tengo un paciente, a través de los siguientes, pues quiero mostrar la estrategia. Tengo una paciente que consultó, yo le tomé una test, asumo que tiene un tiroidismo, le tomé una TSH, tiene 20 de TSH, entonces inicio un esquema con la introducción. Le doy obviamente la instrucción referente a lo que es su patología, cómo se le toma el medicamento, cuál es la dosis con la que voy a iniciar, y le recuerdo que entre 6 y 8 semanas le voy a hacer una TSH de control. Le advierto que molestias puede sentir de acuerdo con la medicación, la importancia del resalto de sacar el medicamento, del estuchecito de aluminio, de ponerlo en el pastillero, tomarse sus ayudas, por lo menos con una anticipación respecto de el alimento o del desayuno, las instrucciones que se dan para estos casos. Y pues defino que en 6 a 8 semanas le tomo una TSH de control para evidenciar cómo ha bajado esa TSH. Entonces, lo que hemos acostumbrado es que, entonces venga pues, aquí le doy la ordencita, ahora TSH de control, y vuelve a consulta en 6 a 8 semanas. A partir de ya la examinaron, ya les probaron todos los antecedentes, ya conocen la paciente. Entonces, esa es, por ejemplo, una paciente que vamos a consignar en un drive y le vamos a decir: Jimena, pues nos va a presentar paciente con tales síntomas, tal resultado del TSH se ha ordenado o se ha definido que requiere un control de laboratorio en 6 a 8 semanas. Entonces, Jimena, los datos del paciente, el teléfono y el paciente. Entonces, Jimena mira la nota que ustedes pusieron y se comunica con el paciente más o menos en 6 a 8 semanas. Y le preguntaba a doña María, ¿cómo le va? Soy Jimena, soy parte del equipo de salud de la IPS y quiero saber cómo sigue. Entonces la señora dice: no, yo me siento muy bien, yo ya no tengo pues tanto frío, no tengo tanta somnolencia, yo realmente me siento bien, me siento tranquila. El medicamento, entonces la pregunta: ¿cómo que se está tomando el medicamento? Yo lo tengo por la mañana, en ayunas, lo tengo en el estuchecito en el que viene el medicamento y estoy juiciosa.
Entonces, Jimena recuerda que tiene una orden de una TSH para escribir, la verdad está muy bien. Y tiene una orden ya para la TSH de una Jimena, por favor, o probablemente se comunique con ella, pues, ya con el resultado del examen. Entonces, el examen le da, por decir algo, le da 8, le da 10 de TSH, entonces la paciente clínica está muy bien y la TSH va a bajar. Entonces, quiere decir que probablemente va a quedar en continuidad el medicamento con la misma dosis. Es un análisis que hace inicialmente, entonces esa paciente no requiere volver al médico. Por ese caso no requiere volver al médico, entonces ella va a escribir en el drive el paciente con esta evolución clínicamente bien, asintomática y la TSH. Entonces el médico mira ese resultado, esa anotación y seguramente le dirá, pues bueno, entonces está en un control, o va a hacer un control de TSH de 3 meses, continúa la dosis, listo, solamente tiene que anotar eso. Entonces, Jimena se lo comunica al paciente, listo. Paciente que consultó y tiene probablemente tiene una otalgia importante. Cuando llegó a consulta, pues tenía una otalgia, tenía síntomas de congestión nasal, síntomas gripales con otalgia. Probablemente le hizo pensar al médico que tenía una otitis media aguda y que podía ser cianosa, pero pues seguramente no antibiótico, por el parte no tenía otorragia en otorrina cuando llegó a la consulta. Entonces, le decía, no, pues entonces pues en 48 horas para verte cómo va. Si la paciente tenía dolor, tenía sensación de plenitud auditiva, pues entonces probablemente tenía congestión a nivel de la trompa del Eustaquio y seguramente pues había algún cúmulo de líquido en el medio. El signo cardinal ahí pues tenía siempre el dolor. Sea a las 48 horas y iniciado el tratamiento. Entonces, ¿qué hace el médico? Pues entonces venga en 48 horas, yo la vuelvo a ver. Resulta que primero le llama y a las 48 horas le dice a la yo no tengo fiebre, estoy menos congestionada, ya no tengo dolor de oído. ¿Cómo es la evolución de la paciente? Bueno, entonces hay una buena respuesta clínica también. Entonces, ¿qué necesidad de yo volver a ver? Si la evolución clínica es buena, pero ya alguien evidenció que la evolución era buena. Entonces, si me da consigna, paciente que tiene tal evolución, ya está sin dolor, no está congestionada ni nasal, no ha tenido ni otorragia ni otorrina, entonces nos dice que está adecuada y que debe darle continuar el tratamiento hasta que lo termine, y Jimena también le dará los signos de alarma. Paciente que no te va a ayudar a la consulta, pero a la que le he hecho el seguimiento clínico. Con esto queremos ser responsables con los pacientes. En ningún momento lo vamos a poner en riesgo, en ningún momento vamos a generar barreras innecesarias. No queremos generar barreras, sí queremos ser más coherentes y más eficientes en los seguimientos, porque con frecuencia identificamos consultas que se hubieran podido resolver de forma diferente. ¿Cuál es la forma diferente? Un seguimiento por parte de alguien del equipo de salud que tenga un criterio. No obstante eso, es claro que la enfermera no va a tomar decisiones clínicas por los pacientes. Las decisiones clínicas las toman ustedes. Ella lo que va a hacer el seguimiento. Quien define una modificación de la medicación, quien define una prestación adicional, es usted como médico, pero no la enfermera. No le estamos dejando la decisión clínica a la enfermera, estamos dejando el seguimiento clínico, que es diferente, pero no la decisión clínica. Entonces, ahora otra vez, donde ella consigna escuetamente, así que clínicamente bien, asintomática, tal medicación, para clínico, tal resultado. Ustedes miran ahí y dicen, esto va bien, entonces no hay problema. Si lo vamos así, está aquí con el tratamiento y listo. Hemos identificado un conjunto de patologías en las cuales, con las cuales la identificación de ocurrencia frecuente en su consulta, y nos vamos a contar un poco con esas, por lo menos las 10 patologías, y vamos a sacar de allí el contexto del grupo de riesgo cardiovascular, porque al riesgo cardiovascular le vamos a agregar una enfermedad adicional. Ya tenemos una enfermedad médica. Entonces espera que cuando habla del medio, sea de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, tenemos 10 en infección.
y que vamos a crear una enfermera más que va a apoyar el seguimiento de enfermería del grupo de riesgo cardiovascular, que es un grupo muy grande, que tiene unas condiciones muy particulares, también para desmontar controles que en el tiempo no son los adecuados, citando pacientes a control por médico que no debían ser por médico, sino por enfermera, y también en los tiempos que son adecuados. Por eso las agendas de riesgo cardiovascular no nos alcanzan, porque estamos gestionando mal la agenda de riesgo cardiovascular. Entonces, poner más cuidado a este tema, vamos a poner más seguimiento y también le vamos a poner más recurso humano al programa. A ver, un médico más y una enfermera más en el programa de riesgo cardiovascular. Les presento entonces a Jimena Serna, de Tancocún. Ella es una enfermera que nos va a acompañar. Este es un proceso de bienvenida al grupo médico de profesionales de mortalidad general, de programas y de consulta prioritaria. Jimena pues, ha tenido una experiencia clínica en programas también hospitalarios, entonces este es un proceso de construcción, lo vamos a hacer entre todos para que funcione bien a través de la interacción que tengan ustedes que se van a ir conociendo y vamos a ir afinando el modelo. Esto pues no es el gran descubrimiento, no estamos descubriendo la rueda, sin embargo pues lo vamos a poner en práctica en la institución y apostándole a que nos funcione. El propósito básico es disminuir las consultas no necesarias, de modo que ustedes tengan una oportunidad mejor para ver los pacientes que de primera vez quieran llegar a las consultas. Ese es el sentido o el propósito de esta ley. Entonces, les vamos a pasar la orientación de cómo acceder al RAI, de cómo contactarse con Jimena. Ya Jimena tendrá obviamente acceso a sus correos institucionales para que haya esa interacción que es tan importante. La idea es que cuando ustedes le pasen la nota en el drive, pues vamos a generar un sistema de diferenciación de modo que quede muy claro que es una paciente a la que hay que hacer seguimiento rápido, porque pues, su cardiografía estaba hablando de la paciente con el pico y medio. O no tendrá ninguna marca especial, el paciente a la que le tengo que hacer un control pues, en 8 semanas, porque pues, ella lo va a visualizar en la bandeja sin ningún problema. Cuando ella les anote, ustedes en el lapso máximo 48 horas siguen anotando pues finalmente lo que si por ejemplo hay que hacer algún ajuste terapéutico o tomar una medida adicional, siguen anotando el lapso máximo de 48 horas para que ella pueda hacer la interacción con el paciente que sea el caso. Jimena no puede formular medicamentos, si no está habilitada para eso, su rol de enfermera no se lo permite. Entonces, para que entiendan que si va a haber un cambio de medicación o va a haber una modificación en la dosis más, pues se la con eso somos pues, también responsables con los pacientes y no dejarle una decisión clínica, terapéutica, medicamentosa a la enfermera porque pues, ella no tiene cáncer, no prescribir eso no es. Pero sí, informar al paciente que tiene una prescripción, cambio diferente o adicional. Entonces, Jimena, bienvenida. Esto es un tema de construcción en el que vamos a participar todos. Habrá algunas inquietudes, habrá algunos temas que ajustar y mejorar y lo vamos haciendo. Si la estrategia no funciona y logramos impactar positivamente la oportunidad, probablemente tengamos otra enfermera cumpliendo el mismo rol. ¿Qué queremos con esto? Queremos mejorar la oportunidad, queremos facilitar la vida de ustedes, queremos estar más cercano al paciente que realmente requiere control. No vamos a abusar de la figura porque si no, somos 70 médicos entonces, y la enfermera. Entonces no vamos a abusar de la estrategia porque si no se viene. Y probablemente hay algunos pacientes que requieren un seguimiento, pues, un control específico. O no es un seguimiento para todos los pacientes, no, es para aquel paciente que ustedes han pensado que lo iban a volver a traer a la consulta. Al que ustedes le iban a enviar las intentas en 8 días, tengan 5 días. Es ese paciente el que va a quedar ahí en la plataforma. No es para que, pues, para
todos los pacientes, porque decimos, aquí hacemos 20.000 consultas al mes, pues, cuando eso no tiene sentido. Tampoco de más errores, pero es para algunos casos específicos. Ustedes nos deben colaborar en tener muy claro qué pacientes van a llevar la bandeja. Si les vamos a hablar de, por ejemplo, paciente con consulta con cuadro de dolor lumbar persistente. Entonces, toma la medida con el paciente. Entonces, pegas después de 8 días para que me cuente. Compañeras les van a decir, como sabemos que no van a no pueden. Podríamos con la otra, no es la idea. Pero primero se le puede hacer un acompañamiento del paciente, con la movilidad, con la tratamientos, que todavía no duele, sobre los papeles paciente, pero ya me contará que en su empresa, en su propio trabajo, para los cargos, él se está movilizando para que los pacientes movilizar es imposible que se trabaja lo peor que puede pasar para el dolor lumbar. Entonces se está tomando la medicación y ya aprenderá a hacer la semiología telefónica. Eso es una maravilla. La telemedicina como la teleasistencia funciona cuando yo sé hacer las preguntas y cuando sé interactuar con el paciente. Es una idea que no debe desarrollar. La medida que uno haga unas buenas preguntas obtiene una muy buena idea del tamaño del paciente y del otro lado de la comunicación. Ese es el éxito de la asistencia y el acompañamiento. Desarrollar la habilidad para conocer el paciente, lo que yo quiero saber. Y no que el paciente se ponga a contar la historia trágica de su vida, pues es una llamada que de hecho se trata, son relatos cortos y cortos que uno va ajustando. Eso no se puede ir acá. Muy bien, entonces es una estrategia. Bien, la bienvenida pues. Dos cositas también pues rapiditas. La primera es que hay que diferenciar la estrategia que se va a hacer con Jimena y la que en este momento tenemos para las gestiones que se les programan. Recuerden que cuando se les programan las gestiones, ustedes hacen los 3 intentos de llamado, dejan la nota de la historia clínica. Si el paciente no les contesta, hay una herramienta pública para que ustedes registren ahí porque eso se maneja diferente. O sea, esta estrategia es como la planteó el doctor para que no vamos a estar de pronto registrando ese tipo de pacientes en la carpeta que se va a crear con Jimena, sino que separemos muy bien eso. Otra que les quería contar, por los que no han visto el correo, ayer o antier, no me acuerdo, se les mandó como un texto para que cuando un paciente les envíe a ustedes, les solicite una gestión por el correo y no sea de la competencia de nosotros, se les envíe ese texto, se les dé respuesta con ese texto. Lo único que tienen que cambiar es el nombre del paciente y eso por ahí derecho los va educando un poquito y les va dando un poquito más como de conocimiento por dónde deben gestionar, hacer esas gestiones para que no se les congestione a ustedes el correo, para que tampoco se les congestione el horario de gestión. Entonces, para los que no lo han visto, no han revisado el correo de pronto, les agradecería que lo revisaran. Ahí dice plantilla para enviar a los pacientes, una plantilla que se hizo, que se construyó con la jefe Laura, con el doctor Mejía. O sea, ahí está todo completico, cómo es el direccionamiento para los pacientes. Entonces, para que es como un apoyo para ir de una vez haciendo un poquito de educación al paciente y orientando lo que todo no tiene que ser, porque hay cosas que les llegan a ustedes al correo que se los congestionan y no tienen nada que ver con la gestión de ustedes. Sí, para que no se desgaste o no contestar nada, también más claro, para que vean estas herramientas y no necesitan ayuda, si no contesta. No le contesta a través de texto, que es esto no es propia de esta herramienta o de esta estrategia. Muy bien, vamos a matarles, no obstante, un texto donde hacemos algún énfasis en algunos detalles de la estrategia para que la tengan más clara y sacamos con ese texto de la respuesta a algunas inquietudes que seguramente se crearon con esta corta introducción. Bueno, en segundo lugar, voy a contarles que ya nos acompaña el doctor Martínez. Doctor Martínez. Bueno, el doctor Martínez se ha incorporado al grupo médico. Buenos días. Hola, Bueno, el doctor Martínez es dermatólogo, hizo su especialización en Argentina y pues está dando convalidación de su
especialista y entre tanto nos va a acompañar en su rol de médico entrenado en dermatología, cumpliendo una actividad como la ha hecho Laura, como la ha hecho Juan Andrés. Entonces va a ser parte del equipo de acompañamiento en el área de dermatología, pues por su condición de dermatólogo, pues va a tener obviamente un nivel de interacción un poco diferente con los pacientes. No obstante, no es que ha llegado Héctor Martínez y dado su experticia, no es que todo se lo va a mandar pues, a una entidad. Recordemos la figura. Nosotros debemos, como médicos de nivel primario, manejar la mayoría de las patologías dermatológicas corrientes que nos llegan a la consulta y dar las respuestas adecuadas cuando hay condiciones que resueltamente son más de orden estético que tipo pues, patológico. Entonces, eso no lo vamos, nosotros lo tenemos es que profundizar. La realidad, y aquí tal, capaz, se dice como somos muy para abordar problemas de tipo dermatológico y entendiendo que la piel es el órgano más grande del cuerpo, es el que menos estudiamos. Sabemos que la piel tiene unas patologías propias de ella, pero también la piel nos cuenta muchas cosas de lo que pasa en otros órganos cualitativos del cuerpo. Entonces, debemos estudiar más dermatología básica de nivel primario para tener nosotros más capacidad de resolutiva. Es eso que no podemos resolver nosotros. Inicialmente, lo que vamos a llevar al médico entrenado por el nombre de lo que asiste, médico entrenado de dermatología, o finalmente llegará al dermatólogo. Mucho énfasis siempre en el concepto clínico virtual, fundamental, tanto para dermatología como para ginecología, para medicina interna, para pediatría. Ese tema es fundamental. Identificamos un enorme volumen de atenciones especializadas y un bajo volumen de revisión de pacientes al concepto clínico virtual. Es decir, esa figura está desvirtuada y la hemos desvirtuado es por la poca revisión que hacemos. Entonces, es una recordación de la importancia que tiene y de la palabra de la obligatoriedad que tiene que todo paciente que yo pienso que debe ir al especialista, primero tiene que pasar por el médico virtual, por el consejo médico virtual. Entonces, recordar que ese es lo que debe hacer. Para eso se creó por parte de la EMS la figura del concepto clínico virtual y es básicamente un acompañamiento para definir diagnósticos y tratamientos y que a la vez sirva un poco como el filtro para evitar revisiones que no sean realmente necesarias. Bueno, entonces, en dermatología, con las acciones que ustedes hacen con sus pacientes en dermatología, con el concepto clínico virtual, con la presencia del médico experto, el médico más entrenado y con la presencia de los dermatólogos y seguimos con la oportunidad volada de dermatología. Es decir, tenemos las consultas máximo, deben ser a 20 días y las tenemos entre 25 y 30 días de oportunidad, a pesar de todas las herramientas que tenemos. Y cuando uno va a ir pues encuentra muchas revisiones que realmente no son necesarias. Entonces, es ponerle más atención a este tema de la dermatología cuando uno siente que hay una debilidad para ese tema en particular, pues hay que estudiar más, hay que prepararse más, sobre todo en temas que son, pues aquí no les vamos a pedir que estén tratando pues linfomas cutáneos, ni pélvicos, ni psoriasis, ni no, eso no estamos hablando de la queratosis, de cosas que sean todos los días, pero no, pues estamos pidiendo que sean los machos para que están funcionados o pues, que no les pase tampoco. ¿Sí? Bueno, entonces, ese par de temitas para darles espacio a las doctoras que han llamado a la TDC, vamos a ampliarles el concepto sobre la enfermedad de apoyo. Pretenderíamos con este texto que puede ser un poco más extenso, resolver algunas inquietudes y lo que vaya pasando en el camino nos van contando y lo vamos a mostrar. Creemos que nos va a funcionar, necesitamos mucho de apoyo de ustedes. Fíjense que esta manera que les envió a ustedes que nos facilita